licenciado en Administración de Empresas, ingeniero comercial y además posee estudios de alto nivel. Ha desempeñado varios cargos, entre ellos tenemos jefe de agencia de ProDelSur, jefe de saneamiento del ilustre municipio de Loja y también coordinador de centros del CASMUR del municipio de Loja, entre otros. Actualmente es candidato a asambleísta por el Movimiento Concertación Lista 51 en la ciudad de Loja. En este momento vamos a tratar sobre el caso de corrupción en Petroecuador y empezamos con la primera pregunta. En el enlace ciudadano número 500 realizado en la Maná, provincia de Cotopaxi, el pasado sábado 12 de noviembre del presente año, referente al caso de red de corrupción en Petroecuador, el presidente Rafael Correa mencionó lo siguiente: no es gente que ha sido puesta por la revolución, han estado ahí mucho tiempo. Sin embargo, Diario El Comercio en su página digital manifiesta que Marco Calvo Piña fue nombrado gerente de Petroecuador desde enero del 2011 hasta el pasado 20 de julio del 2015, cuando el presidente Rafael Correa ya estuvo al mando del país. Según usted, ¿la corrupción dentro de Petroecuador es un hecho que viene de gobiernos antecesores y se descubre en el actual gobierno o se inició con el presidente Rafael Correa? Bueno, hablar de corrupción no solamente es un tema de hace 10 años. Corrupción ha habido en el Ecuador desde que se inició la República. Y por ende, los actos de corrupción, a lo menos en Petroecuador, se han dado en todos los gobiernos. Simplemente en este gobierno se agudizó mucho más el ámbito de corrupción. Este gobierno ha manejado cifras astronómicamente muy elevadas en lo que es recaudación, a lo menos de lo que es por impuestos o por recaudación petrolera. Este gobierno ha manejado aproximadamente dentro de lo que tenemos de las cifras aproximadas, porque todo está tapado en este gobierno, tenemos aproximadamente más de 100.000 millones de dólares de lo que es el manejo petrolero. En este gobierno se ha agudizado la crisis petrolera y ojo, no es que no conocía, él es uno de los principales autores encubridores de esta corrupción que existe. Y es más, su vicepresidente, que es la persona encargada de hacer bien lo que es la matriz productiva, él encargó a cada uno de estos funcionarios y por ende los conocía. Así que el gobierno es el primer implicado y a la cabeza está Rafael Correa Delgado. En ese caso de corrupción. Así es. La segunda pregunta es: el diario El Telégrafo en su portal web del día miércoles 16 de noviembre publica una entrevista realizada a Cristian Viteri, quien es asambleísta por Alianza País e integrante de la Comisión de Justicia, donde menciona que el informe de asistencia penal internacional solicitado a Panamá no llegó el 29 de septiembre, como lo aseguró el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, un día después de que Carlos Pareja Chanuseli, exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, saliera del país. Viteri además agregó que se lo dejó escapar ex profeso, o por lo menos hubo negligencia dentro de la fiscalía. Esto hizo que se filtrara la información de la fiscalía y que Carlos Pareja pudiera escapar. Según este mismo medio, El Telégrafo, el fiscal Galo Chiriboga negó que la información se haya filtrado de la fiscalía y ratificó que el informe de Panamá llegó el 29 de septiembre, a lo que agregó lo siguiente: las especulaciones no puedo contestar con respecto a lo que dijo Cristian Viteri. Además, el fiscal general reveló que ha ordenado una investigación a los teléfonos celulares de los funcionarios de la Fiscalía para determinar cómo se filtró la información sobre la investigación que involucraba a Carlos Pareja. ¿Cuál es su perspectiva frente a esto? ¿La Fiscalía no tuvo nada que ver con la salida de Pareja o existen más infiltrados en la Fiscalía? No solamente es problema de la Fiscalía, es problema de Estado. Bien. Y aquí está involucrado totalmente todo el Estado. Es por ende que hoy es necesario que gane parte de la oposición, de quienes estamos en contra de esta administración, porque los actos de corrupción no solamente es en Petroecuador, es total. Es tan elevado el caso de corrupción que ya no lo pudieron tapar.
Estas denuncias no solamente fueron presentadas, o como dice el presidente, entre comillas, que él recién se enteró del asunto. Lo que pasa es que ya es tanto el grado de corrupción que ya no, es imposible taparlo, ¿ya? Es imposible taparlo, que ya no lo puede tapar durante 10 años de casos de corrupción que ha tenido durante todo desde el que inició este gobierno, desde que tuvo los contratos conjuntamente con su hermano. ¿Ya? Y eso fue al principio de este gobierno. Y como no lo pudo tapar y como no lo ha podido hacer, salió esta cuestión. Galo Chiriboga es uno de los causantes de esta no fiscalización del Estado. ¿Ya? Y Galo Chiriboga es uno de los principales autores, cómplices y encubridores de este gobierno de la corrupción. Así que él tendrá que responder cuando se termine este gobierno, a pesar que en estos días se está proponiendo ya el juicio político para Galo Chiriboga, pero sin embargo, el 100 y pico de asambleístas que existen, de esos alzamanos, de esos que simplemente digitan el dedo para tapar toda esta corrupción del gobierno, están encubriendo que se haga el juicio político de Galo Chiriboga. Él es corresponsable de esto, él lo sabía desde hace mucho tiempo, pero como es tan corrupto como Rafael Correa, por ende, él ha encubrido totalmente todos estos casos. Así que esto lo sabía mucho más allá. Ellos lo saben desde el principio, porque son autores y cómplices y encubridores. ¿Usted cree que Rafael Correa está dentro de toda esta red de corrupción? A ver, una cosa yo lo que siempre he dicho y lo que me enseñó mi abuelo que decía: si la cabeza está podrida, todo el cuerpo está podrido. Si en esta administración de 10 años, porque estos 10 años, Rafael Correa cuando asumió su poder dijo que iba a ser implacable contra la corrupción. ¿Ya? Y ese es el gobierno más corrupto de la historia republicana, de los 176 años de vida republicana que tenemos en Ecuador. Es el más alto índice de corrupción que ha habido en este país. Y no solamente es en Petroecuador, porque ha habido negociados en todo. Hay negociados en las carreteras. Oiga, es increíble ver que el costo de una carretera, cada kilómetro de carretera, cuesta $1.800.000, cuando en países vecinos de alta corrupción como es Perú, Bolivia, Venezuela, ahí el costo de un kilómetro de carretera cuesta $708.000, en Alemania cuesta $160.000, en España cuesta $230.000, y aquí cuesta más de $1.800.000. Imagínense el grado de corrupción. Todo el mundo dice, sí, es que este gobierno ha hecho tanto y tanta obra, ¿ya? Pero ¿a costo de qué? También asociando del país. Y por ende, en Petroecuador, oiga, esta corrupción ha sido en todos los gobiernos. En el tiempo de Lucio Gutiérrez cobraban 50 centavos por barril de petrolero. Pero en este gobierno ha sido el más corrupto, cobran $3 por barril petrolero. Así que el índice de corrupción es demasiado elevado. No es que simplemente la corrupción se ha dado, pero él como presidente ofreció aplacar esa corrupción, pero es el primer corrupto de este gobierno. ¿Usted cree que Rafael Correa, cuando entró al mandato del país, vino con buenas intenciones y dentro lo llenaron de cosas, o ella vino con esas intenciones de...? Bueno, él en sí es un hombre que tiene muchas confrontaciones personales. Él es un resentido social desde inicio. Resentido social porque en su niñez tuvo muchos problemas. Tuvo un padre que fue narcotraficante. Fue un hombre que no vivió mucho tiempo con su padre. Y por ende todos estos resultados de la vida le da que él sea un resentido social, ¿no? Cuando él asumió la presidencia de la República, lo primero que hizo una ley nefasta. Primero, ahora el que tiene 10 gramos de cocaína, marihuana, él es una persona consumidora.
¿ya? Y por ende no tiene cárcel. Claro. Entonces, ahora todo el mundo, toda la juventud, cualquier persona puede tener 10 gramos tranquilamente en su bolsillo y no será llevado preso. Entonces, cualquiera podemos decir, es que soy un consumidor. ¿Ya? Entonces, y por ende, fue por estos inicios que él tuvo, por esa frustración que él tuvo, indudablemente él trató, y cuando asumió fue que a mucha gente que estuvo en el narcotráfico, los llamados mulas, como fue su padre, les dejó en libertad. Y el acto de corrupción, de todo esto y estas personas en el país, hay un índice gravísimo sobre esto. ¿Ya? Entonces, así que él por ende es un hombre tan resentido socialmente y por ende sus contradicciones personales lo lleva más allá de ser mandatario. Se va contra todo el país. Así es. La tercera pregunta. En el portal web de Ecuavisa, publicado el día 6 de octubre de este año, en una rueda de prensa, Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, dijo que tras procesar información sobre los llamados papeles de Panamá, se detectó una transferencia irregular de $1 millón a cuentas de Carlos Pareja Llanuselli. Además, agregó, nos parece grave, considero una traición al gobierno, una traición al presidente de la República, Rafael Correa, y he pedido no solo la prisión, sino el embargo de las cuentas, señaló Alexis Mera. A su parecer, ¿es una traición solamente al gobierno del presidente Rafael Correa o es el robo a todo un país? Claro, es traición a Rafael Correa porque no pudieron ocultar bien. Es traición porque salió a la luz pública. En cambio, Alexis Mera con el resto de colidiarios, de lo que están inmersos en el gobierno, camuflan muy bien todos los actos de corrupción. Entonces, es una traición. Como lo decía el mismo Rafael Correa cuando cayó la asambleísta Esperanza de Manabí. Decía que no roben ni la esperanza. La única que no podía robar era la esperanza. Pero indudablemente estos actos de corrupción realmente ellos no pudieron ocultar. Fueron tan efectivos los actos de corrupción, a lo menos en Panamá, que no pudieron ocultar. Y hicieron un chivo expiatorio. Lo inculparon a mucha gente, están inculpados mucha gente, para ellos poder salvar. Para poderlos salvar es a Glass, que es uno de los mayores implicados. Y dentro de esto, porque como era candidato a vicepresidente nuevamente, ellos necesitaban ocultar todo esto para que realmente pueda él ser candidato. Claro, están que lo defienden para no manchar su... Indudable. Pero bueno, oiga, nos está dando la razón, porque del 50% que tenía de aceptación Lenín Moreno, que es otro corrupto más de esta valiosa revolución ciudadana, porque dentro de lo que él estuvo en Ginebra, manejó más de $3.900.000, ¿ya? Y según él representa a las personas con discapacidad. A lo menos yo no me siento representado porque soy una persona con discapacidad. Yo no me siento representado por ningún corrupto de este gobierno, y peor por Lenín Moreno. Así que dentro de él tiene también todo, y sabe muy bien que Glass es uno de los más corruptos de este gobierno. Entonces, así que del 50% de aceptación, con todo esto que no pudieron ocultar de Pedro Cuadrat, hoy están al 28%. La siguiente pregunta. En una entrevista realizada en Teleamazonas en el programa Hora 25, el domingo 16 de octubre, al presidente Rafael Correa por parte de Andrés Carrión, periodista de este medio, el presidente menciona que en un inicio se hizo una propuesta para el mantenimiento de la refinería Esmeraldas, con una cifra de 180 millones. Sin embargo, luego el monto subió a 1.200 millones, pero cabe recalcar que fue planificada por 3.000 millones según el presidente. Luego agrega diciendo que fue para la repotenciación de la refinería, que es algo diferente al mantenimiento. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Fue una inversión inteligente para la refinería o hubo derroche de dinero por parte de los funcionarios? Hasta el día de hoy en la refinería que hizo Rafael Correa no producimos nada.
Seguimos tal y como estamos. Por ende, seguimos nosotros trayendo hidrocarburos refinados de afuera. Dentro de esto, tenemos uno de los más altos índices de subsidios a lo que son todo lo que es de combustibles. Por ende, seguimos viendo que existe en las fronteras, tenemos lo que es el contrabando de combustibles, porque estamos con un índice muy bajo de precios en lo que es a nivel de los otros países. Una refinería que ni siquiera está produciendo nada y todo lo estamos trayendo desde afuera. Así que Rafael Correa conoce todo. Lo que pasa es que durante estos 10 años él hizo una propaganda y nos ha vivido de cuentos chinos, a más de lo que ya nos ha vendido a la China. Y seguimos viviendo de cuentos chinos de que durante todos, Rafael Correa conoce. Él ofreció que no iba a haber sobreprecio en ninguna contratación pública que él iba a hacer en el país. Todas las contrataciones del Estado que ha hecho durante estos 10 años ha habido sobreprecio, ¿ya? Y sobrevalorización, porque después de cualquier contratación que ha sido, por ejemplo, las hidroeléctricas, él contrataba la obra en cierto monto de dinero y al fin terminaban costando mucho más de lo que él anunció. Así que es él, conocedor de todo eso, sabe la revalorización de las obras que han hecho, ¿ya? Y sabe que cada una de esas obras están sobrepreciadas. Y en todas las obras que ha hecho Rafael Correa hay sobreprecio. Y por ende nosotros llegaremos ahí. Lo primero que tendrá que hacer este país en esta transición de los 4 años es fiscalizar a toda la obra de Rafael Correa y mandar a todos esos funcionarios, porque no solamente es en Petroecuador, es en todo. Usted póngale el dedo en la llaga a cualquier lado donde está construido, hizo construcción Rafael Correa y hay sobreprecios. Los UPCs hay sobreprecios. O sea, esto es una corrupción bárbara que todos, es que es lógico, si la cabeza es corrupta, todo el cuerpo además está dañado. Continuamos con la otra pregunta. El jueves 6 de octubre de este año, el portal web de Ecuavisa publica que el gobierno vinculó este 5 de octubre al exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja en supuestos hechos de corrupción detectados en una investigación sobre acciones ilícitas en la petrolera estatal Petroecuador. Pareja Yannuzeli salió del país el pasado 28 de septiembre y según el fiscal, el informe de asistencia penal internacional solicitado a Panamá en contra de Yannuzeli llegó el 29 de septiembre. Luego de un mes, Pareja es buscado por la Interpol, referente a la noticia publicada en el portal web de Ecuavisa el viernes 4 de noviembre de este año, la misma que se titula de la siguiente manera: Interpol publica alerta roja de captura contra Pareja Yannuzeli. La tardanza para la búsqueda de Pareja obedece a ciertas reglas que se debe acatar o se trata de proteger al implicado. Es que no se trata de protegerlo a Carlos Pareja. Trata de protegerlo al presidente de la República y al vicepresidente. Porque si caía Carlos Pareja, tenía que vomitar todos los que están implicados. Si yo soy un gerente de Petroecuador, conocedor como era Carlos Pareja desde un inicio, porque fue uno de los funcionarios que ha estado en todo, subiendo de puesto en puesto durante este gobierno. Pero como iba subiendo, porque era el más leal, pues, contribuidor de este proyecto y contribuidor a cada una de sus cuentas corrientes, y principalmente pues, a Rafael Correa y al vicepresidente Glass. Entonces, indudablemente, lo tuvieron que hacer escapar, porque si caía, los primeros que iban a caer eran Rafael Correa y Glass. Entonces, que no me vengan a decir que se escapó, porque salió a poner las manos al fuego como siempre lo hace por cada corrupto en este país. El primero que sale a defender es Rafael Correa, como lo defendió a su primo, como lo defendió al Comecheques,
como lo defendió a la ex ministra de Salud, que hizo los actos de corrupción terrible comprando las ambulancias, como lo hizo con el que de la Comisión de Tránsito, que hizo el negociado de los chalecos. Así que él ha puesto las manos de todo. Y lo primero que dijo, si alguien le comprueba que están en actos de corrupción, será él de poner la renuncia. Hasta el día de hoy no ha puesto la renuncia. Entonces, él es uno de los primeros implicados. ¿Usted cree que al acabarse el gobierno él se va a quedar aquí? Es el primero que va a huir. ¿Ya? Pero seremos nosotros que tendremos que tomar normativas legales, ¿ya? Primero para la extradición primerito de Rafael Correa y que lo pague en la cárcel, porque es donde tiene que estar él. ¿Sí? Es el primer corrupto de este país. Entonces, así que, por ende, él lo sabía todo y lo sabe todo el complot. Y ahora que con lo que dice que pareja ya quiere cooperar con el país, que quiere regresar a rendir declaraciones. A ver, Carlos Pareja tiene que, a ver, de pronto está diciendo, regreso pero quiero condiciones adecuadas. Quiere negociar. Claro, es que es tan fácil, decía mi abuelo, el día que seas corrupto, roba millones de dólares, ¿ya? Y con los mismos millones de dólares te defenderás y saldrás siendo el Señor. Y a lo mejor pues regrese pidiendo con todas las negociaciones menos tiempo de cárcel, ¿ya? Claro. Y los dineros no serán devueltos al pueblo ecuatoriano. Y encima de eso aspiramos que las próximas elecciones debe ser también candidato, como han sido miles de los corruptos de este país que son candidatos. Y como son candidatos los miles de corruptos como lo tenemos en la provincia de Loja, los que han vivido 40 años de la política y que son corruptos, que han vivido, porque están viviendo de eso. Aquí lo tenemos a José Bolívar Castillo, lo tenemos a Raúl Auquillas, lo tenemos al prefecto, que son corruptos. Oiga, yo al prefecto lo conocí cuando llegó a la Universidad Nacional de Loja a ser profesor y no tenía, y vivía arrendando cuando vino de Imbabura, ¿ya? Y ahora es uno de los primeros más millonarios de Loja. Claro. Así que, oiga, yo no sé cómo hacen tanto dinero. Mi padre ha sido toda su vida comerciante. Yo he sido comerciante toda mi vida. He tenido mi microempresa, pero ni siquiera he logrado tener una casa. Lo que tienen ellos. Entonces, y trabajando toda mi vida, ¿ya? Y ellos llegan a la vuelta de 20 años, tienen tremendas fincas en Zapotillo, aprovechándose el riego, que compraron a precio de gallina pestada esas tierras, explotándole a cada uno de esos agricultores que tenía sus parcelas de terreno, y ahí están. Así que la corrupción no solamente es eso. Por ende, nosotros como Concertación hemos dicho, vamos a fiscalizar, porque, ojo, un asambleísta no solo fiscaliza a nivel nacional, sino también fiscaliza a los gobiernos seccionales. Y tendremos que comenzar a fiscalizar. Y por ende, cuando ven un político nuevo, de esta nueva generación, honesto, ¿qué tratan? De hundirlo para no llegar. ¿Ya? Entonces, ahí estamos nosotros, llamados primero porque creemos en la democracia, creemos en la libertad y mucho más creemos que el ciudadano común honesto puede llegar y podremos llegar a fiscalizar todos estos actos de corrupción. Continuamos con otra pregunta. Según el diario La Hora, en una noticia emitida el domingo 20 de noviembre de este año, en 2012 Alex Bravo en una declaración dijo tener $5.093 en bienes. Pero en diciembre del 2015 sus capitales llegaron a $670.000. En este reporte se da a un mes de posesionado al cargo de gerente de Petroecuador, Alex Bravo. Según usted, ¿Alex Bravo viene formando parte de la trama desde su ingreso a la refinería, que fue en el año 2006, o la subida de su patrimonio se da en solo 5 meses que fue gerente de Petroecuador?
a veces me causa risa de oírlos a estos genios de la Revolución Ciudadana, de que eran tan honestos y que elegían a los mejores, porque dijeron que iban a elegir a cada uno de estos que iban a estar en las diferentes instituciones a los mejores. Corazones ardientes, manos limpias, de esta famosa Revolución Ciudadana. Pero, oiga, es chistoso cuando Alex sale a las declaraciones y dice que el patrimonio de él ha subido porque tiene una gran mujer. Y créase que no es que estoy en contra de su señor esposo, sino que son estos pillos, utilizan a toda la familia, ¿ya? Y quieren manipular a cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. O sea, nos creen tontos y estúpidos, discúlpenme el término, pero nos creen tan estúpidos de creerles tanta barbaridad que la mujer estaba en estos pirámides de negocios donde son rentables de vender, que tener una red de personas que están haciendo estos tipos de negocios, de perfumes, de redes que hay de estas pirámides comerciales que existen, y que la mujer era la que tenía todos estos negocios y por ende su patrimonio subió excesivamente. Entonces, vea el grado que les hace cometer. Ya mismo también Rafaela Correa va a decir que su mujer, que es profesora, ha trabajado y ahorrado toda su vida, ¿ya? Vea que son tan farsantes, que dicen que ellos, la educación del país, estamos tan bien con la educación del país, pero sin embargo los hijos de Rafael Correa estudian en Francia. ¿Y con qué? ¿Con qué dinero? Con los dineros de los ecuatorianos. Mis hijos no pueden estudiar ni siquiera en la universidad de este país porque con todo lo que hicieron en contra de lo que es el libre ingreso a las universidades, muchos de nuestros familiares no pueden ingresar. La siguiente pregunta. En una entrevista realizada a Lenín Moreno, candidato presidencial por ecuadorinmediato.com, el viernes 28 de noviembre, referente a la corrupción que se vive en Petroecuador, manifestó lo siguiente: en mi periodo, si el pueblo decide que yo sea su presidente, en ese momento haría una comisión y definitivamente moralizaría con la ayuda de las Naciones Unidas a Petroecuador. Además, menciona que el asunto de Petroecuador no es de ahora. Desde hace mucho tiempo esta es una institución donde ronda la corrupción. Si la corrupción en Petroecuador ronda desde hace antes, ¿por qué Lenín Moreno nunca dijo nada cuando fue vicepresidente? Por eso le digo, me da risa estos revolucionarios. Él fue vicepresidente de la República del periodo 2006 al 2010. Y durante ese tiempo nunca dijo que esta era uno de las instituciones más corruptas que había en el Ecuador. Sin embargo, él es tan corrupto, como le había mencionado, que él durante este periodo, que no ha sido funcionario público en primer lugar, él no tiene ninguna representación en el país. Se han reembolsado $3.900.000, viviendo bien en Ginebra, paseando bien en Ginebra, ¿ya? Y encima de eso dice que él va a crear una comisión, como creó Rafael Correa. Rafael Correa hizo tantas comisiones que cuando les dijo las verdades de estas comisiones, lo que primero las hizo fue mandarlas a volar, porque no les parecía todos los grados de corrupción que asomaban durante los 2 primeros años de gobierno de él. ¿Y cómo puede decir, y cómo podemos estar seguros los ecuatorianos, cuando el primer pillo, también que quiere ser hoy presidente de la República, y además de eso, abanderándose, que es uno de las personas que abandera la situación de las personas con discapacidad en el país, cuando él estuvo como vicepresidente en esta famosa idea que tuvo de Manuel Espejo,
Los grados de corrupción fue altísimo. Los costos de cada silla de ruedas que compraron, ¿a qué costo lo compraron? Y es más, porque ni siquiera esas sillas de ruedas la están utilizando las personas que tienen discapacidad en la provincia. Porque lo primero que queremos las personas con discapacidad es una accesibilidad adecuada. Y usted lo tiene en la provincia, en cualquier parroquia, le llevó una silla de ruedas cuando ni siquiera puede movilizarse porque no tiene un espacio adecuado. Este señor quiere llegar a ser presidente de la República para ocultar todas las pillerías de su amigo Rafael Correa. Este señor es tan corrupto, es cómplice y encubridor de todos los robos de este país, ¿ya? Y él debería también estar uno de los más implicados y que tendría que estar preso. Al grado, vea niña, su yerno, sus hijos han hecho contrato con este Estado y se han llevado millonadas de los dineros públicos que le pertenece a usted, me pertenece a mí y que todo el ciudadano común y corriente pagamos a este Estado. Ellos se han llevado a sus bolsillos. ¿Usted cree que hay enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios aquí en el país? Vea, yo conocí a muchos de los sachas revolucionarios de Loja. Y entre ellos la conocía la Patricia Caro, lo conocía Jairo Montaño, lo conocía Mauro Moreno, porque estuve en las mismas aulas del colegio, en las mismas aulas de la universidad, y los conocí, y Loja es muy pequeño. Loja es todo el municipio. Y todo el mundo nos conocemos y sabemos de dónde provenimos, de qué hogares salimos. Y ellos no tenían ni siquiera con una mano hacia adelante y la otra hacia atrás, se tapaban. Y ahora son los nuevos millonarios de Loja. Y muchos funcionarios que no tenían en qué caerse muertos, hoy tienen casa, hoy tienen buenos carros. En 10 años de revolución ciudadana. Vea, yo he trabajado aproximadamente en mi vida 40 años. Lo único que he hecho en mi vida es este pequeño departamento y tengo mi carro. Y no tengo absolutamente nada más. Pero son 40 años de trabajo. Y como usted puede observar mi hoja de vida, yo he trabajado todo y en diferentes puestos y por ende yo no he podido lograr una fortuna como ellos tienen. Me contaban el otro día Luis Cartucci, para bromear con uno de los más revolucionarios de la revolución de Loja. Cuando yo lo conocí vivía en un departamento arrendado, hoy tiene una casa de $160,000. Apenas llegó a ser coordinador de educación, que no duró más que 2-3 meses y logró conseguir ya una casa. O sea, esos son los famosos revolucionarios y es uno de los que ha estado inmiscuido en todo el poder público de Loja. Y además de eso, me da tanta risa porque solo le ha faltado ser reina de Loja, igual que José Bolívar Castillo. Entonces, así que los tenemos en todo lado, pero que son los grandes millonarios de Loja. En la última pregunta, en la página digital de Ecuavisa el sábado 26 de noviembre se publica la intervención del presidente Rafael Correa, donde el primer mandatario plantea una consulta popular para evitar que cualquier servidor público o candidato por elección popular pueda tener empresas o inmuebles en paraísos fiscales. Dicha pregunta se efectuaría el 17 de febrero del 2017, día de las elecciones para presidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Frente a esa propuesta del actual presidente, ¿cuál es su criterio? ¿Es una propuesta que ayudaría a eliminar la corrupción y la evasión de impuestos por parte de funcionarios públicos o la corrupción continuará? Realmente me da risa de lo que lo escucha el presidente, porque esto fue presentado por José Bolívar Castillo y por Verónica Arias, entre una de las 11 enmiendas que presentaron en la actual asamblea.
y me parece que lo toma como bandera política ahora de la cuestión de los paraísos fiscales, cuando es el primero que llevó del juicio que le ganó al Banco de Pichincha, ganó más de $400,000 y el primero que fue llevando fue a un paraíso fiscal, que es en Bélgica. Entonces, y me parece broma, y realmente me parece algo de chiste y de broma, de que es el primero que sacó los dineros del país cuando ofreció que esos $400,000 o lo que le iban a dar con la indemnización de ese juicio, lo iba a dar a los pobres, ¿ya? Y que no lo cumplió, y ahí están las declaraciones, las tenemos en YouTube, y tenemos todas las declaraciones, porque gracias a la tecnología uno siempre queda grabado lo que dice, y no lo cumplió. Así que el primero que debería ir preso es él, por tener la plata en paraísos fiscales. Así que esto solamente es una tomadura de pelo de este gobierno, de Rafael Correa y de todos sus candidatos. Porque si usted ve, lo tenemos a José Serrano, que fue ministro de gobierno, corrupto, que cobraba los pases de los policías y primer candidato asambleísta nacional, ¿ya? Y con Lenín Moreno. Lo tenemos a Glass, uno de los más corruptos, cómplice y encubridor de todo lo que sucede en Petroecuador, candidato a vicepresidente de la República, ¿ya? Entonces, así que todo lo confabularon, todo está hecho a su medida, y saben que ellos tienen que tener 4 años más, ¿ya? Pero 4 años más para robarlo al país y zafarse de aquí, porque saben que si Lenín Moreno gana y en la asamblea gana la oposición, ténganlo por seguro, muchos de ellos, de estos individuos, el día de mañana estarán presos, pagando y devolviendo todos los dineros que nos pertenecen a los ecuatorianos. Para finalizar esa entrevista, ¿cuál sería su conclusión frente a toda esta red de corrupción que ha estado desde mucho antes en nuestro país? Como dice el presidente de la República, prohibido olvidar. Seremos nosotros los ecuatorianos, a lo menos la juventud, porque principalmente se refiere mucho a la juventud de los últimos 10 años, y que vivió esto, y que ha vivido las obritas que ha hecho, la reconstrucción de miles de kilómetros de carretera, porque no hay carreteras construidas, son reconstruidas. Hay muchas escuelas del milenio, colegios del milenio, y creen que en ese entonces el Ecuador que es ahora, el Ecuador recuperado por estos revolucionarios corruptos, ellos lo han vivido y creen que ninguno del pasado ha sido mejor. Yo les digo, la educación con los mismos profesores del pasado, así que no ha habido cambio en la educación. Lo único que cambiaron simplemente fue el bachillerato, que para mí me parece algo absurdo, y que lo primero que tendríamos que reformar cuando lleguemos a la asamblea es el bachillerato por especialidad, que es indudablemente cuando el estudiante elige lo que quiere estudiar y lo que quiere ser en el futuro, ¿ya? Y eso es lo primero que tendremos que recuperar. Hace aproximadamente mucho tiempo atrás, cuando yo tenía 15, 13 años, salía yo a las calles a pelear lo que era el libre ingreso a las universidades, ¿ya? Y por ende yo nunca estuve a favor de este gobierno cuando corta la libertad de ingreso a clases. Y lo que únicamente que le puedo decir a la juventud actual, a la juventud que vivió estos 10 años, que realmente no olvidemos de este pasado. Son 10 años nefastos, 10 años de corrupción, 10 años que realmente lo hemos pasado de ser de dueño, que era el Fondo Monetario, ahora somos, los nuevos dueños son los chinos. Él subió a ser presidente diciendo que iba a negar esa deuda y nos deja endeudando a China. Más de 20,000 millones de dólares
que ha subido esta deuda externa y interna que tenemos. Así que mi mensaje a la juventud, mi mensaje a esa juventud rebelde, que la tenemos en el país, que no se deje engañar por un político corrupto y que somos los llamados nosotros a recuperar esta patria, a recuperar la democracia, a recuperar la libertad, porque en estos 4 años lo que haremos como legisladores, como nuevas autoridades, es recuperar y mandar presos a los corruptos de siempre. Esta fue una entrevista con Robin Quesada Mendoza, quien es actual candidato a asambleísta por la ciudad de Loja, lista Concertación 51.